Para entender a Sansón, primero necesitamos entender el mundo en el que nació. Era un tiempo oscuro para el pueblo de Israel. Durante 40 años, los israelitas habían vivido bajo la opresión de los filisteos. 40 años es una generación entera. Significa que había hombres y mujeres que nunca habían conocido la libertad, que habían nacido bajo el yugo del enemigo y que morirían sin ver la liberación. Los filisteos eran un pueblo poderoso, originarios del mar Egeo, que se habían establecido en la costa de Canaán. Eran guerreros experimentados, con tecnología avanzada para la época, incluyendo armas de hierro que los israelitas no podían fabricar. La opresión no era solo militar, era económica, cultural y espiritual. Israel estaba aplastado, sin esperanza, sin un líder que los guiara hacia la libertad. Fue en este contexto de desesperanza total que Dios intervino de la manera más inesperada. No envió un ejército, no levantó a un rey poderoso, eligió a una mujer estéril. En la pequeña tribu de Dan vivía un hombre llamado Manoa. Su esposa era estéril y nunca había tenido hijos. En la cultura de la época, la esterilidad era vista como una maldición, una señal del desagrado divino. Esta mujer cargaba no solo el dolor de no poder tener hijos, sino también el peso del estigma social. Pero Dios tiene una costumbre fascinante en la Biblia: elegir precisamente lo que el mundo considera imposible para demostrar su poder. Sara, la esposa de Abraham, era estéril. Rebeca, la esposa de Isaac, era estéril. Ana, la madre de Samuel, era estéril. Y ahora, la madre de Sansón. Dios parece tener una predilección por comenzar sus mayores milagros en el vientre de una mujer que el mundo había declarado incapaz. Un día, un ángel del Señor se le apareció a esta mujer con una noticia que desafiaba toda lógica humana. He aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Pero este no sería un niño cualquiera. El ángel estableció condiciones estrictas desde antes de su concepción. El niño sería un nazireo para Dios desde su nacimiento. La palabra nazireo viene del hebreo nazir, que significa consagrado, separado o dedicado. Era una persona que hacía un voto especial de consagración a Dios. Normalmente, este voto era temporal, algo que un adulto elegía hacer por un periodo determinado. Pero Sansón no elegiría este voto, nacería dentro de él. Su consagración no sería una decisión, sino una identidad. Y esta consagración tenía 3 restricciones concretas. No podía beber vino ni sidra. No podía comer nada impuro. Y la navaja no debía pasar nunca sobre su cabeza. Ese largo cabello que todos asociamos con Sansón no era una elección de estilo. No era una moda ni una preferencia personal. Era el símbolo visible y tangible de un pacto invisible y eterno entre él y Dios. Cada vez que alguien veía el cabello de Sansón, estaba viendo la marca de su consagración. Era como una corona, pero en lugar de ser hecha de oro y colocada sobre la cabeza, era tejida en los propios cabellos del hombre. Y la fuerza sobrehumana que Sansón poseía no residía en sus músculos, aunque fueran extraordinarios, residía en ese pacto. El cabello era el símbolo, Dios era la fuente. Cuando el símbolo fuera violado, la fuente se cerraría. Así nació Sansón, cuyo nombre en hebreo, Shimson, significa hombre del sol. Hay algo poético en ese nombre. El sol es la fuente de luz y calor para toda la tierra. Es poderoso, brillante, capaz de iluminar el mundo entero. Pero el sol también puede quemar. Puede cegar a quien lo mira directamente. Puede destruir lo que debería nutrir si se acerca demasiado. Sansón sería exactamente eso: una fuente de luz y poder para su pueblo. Pero también un hombre cuya intensidad lo llevaría a su propia destrucción si no aprendía a controlarse. Desde joven, el Espíritu de Dios comenzó a manifestarse en él de maneras extraordinarias. La Biblia dice que el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él. No era una fuerza que él generaba, era una fuerza que lo habitaba. Él era el canal, no la fuente. Las primeras hazañas de Sansón son casi increíbles para la mente moderna. En un viaje a Timnat para ver a una mujer filistea que le había llamado la atención, un cachorro de león rugiente salió a su encuentro en los viñedos. La Biblia dice que el Espíritu de Jehová vino sobre él y lo despedazó como quien despedaza un cabrito sin tener nada en la mano. Piensen en eso por un momento. Un cachorro de león, incluso joven, es un animal de más de 100 kilos de músculo puro, con garras capaces de desgarrar la carne
y mandíbulas que pueden triturar huesos. Y Sansón lo mató con sus manos desnudas, como si fuera un animal doméstico. Y lo más sorprendente no es el acto en sí, sino lo que dice la Biblia a continuación. Y no declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Sansón mató a un león con sus manos, y no se lo contó a nadie. No buscó reconocimiento. No alardeó. Simplemente siguió su camino. Más tarde, cuando regresó por ese mismo camino, encontró que en el cadáver del león había un enjambre de abejas y miel. Tomó la miel con sus manos, y la comió mientras caminaba. Este detalle aparentemente menor, es en realidad una señal de alerta que la Biblia incluye deliberadamente. Al tocar el cadáver del animal, Sansón violó una de las restricciones de su voto nazireo. No debía tocar nada impuro, y un cadáver era considerado impuro según la ley. Era la primera grieta en el muro de su consagración. Pequeña, casi imperceptible, pero una grieta al fin. Y las grietas pequeñas, si no se reparan, se convierten en fracturas que derrumban muros enteros. La historia del matrimonio de Sansón con la mujer de Timná es una de las más complejas y trágicas de toda la Biblia. Sus padres se opusieron desde el principio. No hay mujer entre las hijas de tus hermanos, ni en todo nuestro pueblo, para que vayas a tomar mujer de los filisteos incircuncisos. Era una pregunta legítima. Los israelitas tenían prohibido casarse con los pueblos paganos circundantes, precisamente para evitar la contaminación espiritual y la asimilación cultural. Pero Sansón insistió: tómame esa por mujer, porque ella me agrada. La Biblia añade un comentario fascinante: mas su padre y su madre no sabían que esto venía de Jehová, que él buscaba ocasión contra los filisteos. Dios estaba usando incluso las pasiones desordenadas de Sansón para sus propósitos. Pero eso no significa que las pasiones desordenadas no tuvieran consecuencias. En el banquete de bodas, Sansón propuso una apuesta a los 30 jóvenes filisteos que lo acompañaban. Si podían resolver su adivinanza en 7 días, él les daría 30 mudas de ropa. Si no podían, ellos le darían 30 mudas a él. La adivinanza era: del que come salió comida, y del fuerte salió dulzura. Era una referencia al león y la miel, un secreto que nadie más conocía. Los filisteos no podían resolverla. Entonces, recurrieron a la esposa de Sansón: induce a tu marido a que nos declare la adivinanza, para que no te quememos a ti y a la casa de tu padre. La amenaza era real y brutal. Y la esposa de Sansón, llorando y presionándolo durante los 7 días del banquete, finalmente obtuvo la respuesta. Sansón la reveló, y ella inmediatamente se la contó a los jóvenes filisteos. Cuando Sansón descubrió la traición, su reacción fue devastadora. Lleno del espíritu de Jehová, fue a Ascalón, mató a 30 hombres, tomó sus ropas y las entregó a los que habían resuelto la adivinanza. Luego, ardiendo de ira, volvió a la casa de su padre, y su esposa fue dada a su compañero de bodas. Esta primera experiencia de traición debería haber sido una lección para Sansón. Debería haberle enseñado que las mujeres filisteas no eran de fiar, que sus intereses estaban con su propio pueblo, no con él. Pero Sansón no aprendió la lección. La primera traición no fue suficiente para abrir sus ojos. Necesitaría más. Cuando la ira de Sansón se calmó, volvió a buscar a su esposa, llevando un cabrito como regalo. Pero su suegro le dijo que ya la había dado a otro hombre. Sansón, furioso, declaró: esta vez no tendré culpa respecto a los filisteos, si mal les hiciere. Y entonces hizo algo que solo alguien con su fuerza sobrehumana podría hacer. Capturó 300 zorras, las ató de 2 en 2 por las colas, puso una antorcha entre cada par de colas, y las soltó en los campos de los filisteos. Las zorras corrieron enloquecidas por los campos, los viñedos y los olivares, quemando todo a su paso. La cosecha entera de los filisteos fue destruida en una sola noche. Los filisteos, en represalia, quemaron a la esposa de Sansón y a su padre. Sansón respondió con una masacre. Los filisteos enviaron un ejército. Los hombres de Judá, aterrorizados, ataron a Sansón con 2 cuerdas nuevas y lo entregaron a los filisteos. Pero cuando los filisteos se acercaron, el espíritu de Jehová vino sobre Sansón. Las cuerdas se rompieron como hilos quemados, y encontrando una quijada de asno fresca, mató a 1000 hombres con ella. 1000 hombres con una quijada de asno.
Solo, después de esta victoria, Sansón juzgó a Israel durante 20 años. Era el hombre más poderoso de su generación, el terror de los filisteos, el campeón de su pueblo, pero en su vida personal, seguía siendo esclavo de sus pasiones. Un día, fue a Gaza, y vio a una prostituta, y entró a ella. Los de Gaza supieron que estaba allí, y lo rodearon, esperando matarlo al amanecer. Pero Sansón se levantó a medianoche, tomó las puertas de la ciudad, con sus 2 postes y su cerrojo, las puso sobre sus hombros, y las llevó a la cima del monte, que está frente a Hebrón. Era un acto de fuerza sobrehumana, y también un acto de provocación deliberada. Sansón sabía que era invencible físicamente, y eso lo hacía arrogante. La arrogancia es el primer paso hacia la caída. Y entonces llegó Dalila. La Biblia la introduce con una economía de palabras que hace que su entrada sea aún más impactante. Y llega después de esto: aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. No sabemos si Dalila era filistea o israelita. No sabemos si era hermosa o simplemente inteligente. Lo que sabemos es que Sansón la amó, y ese amor sería su ruina. Los 5 príncipes de los filisteos se acercaron a Dalila con una propuesta: engáñale e infórmate en qué consiste su gran fuerza, y cómo le podríamos vencer, para que le atemos y le dominemos. Y cada uno de nosotros te dará 1100 ciclos de plata, 5500 ciclos de plata en total. Era una fortuna. Y Dalila aceptó. Lo que sigue es uno de los juegos psicológicos más fascinantes y perturbadores de toda la literatura antigua. Dalila no atacó a Sansón con violencia, no lo amenazó, no lo confrontó directamente. Usó el arma más poderosa que existe, el amor. Le preguntó directamente: yo te ruego que me declares en qué consiste tu gran fuerza, y cómo podría ser atado para ser dominado. Era una pregunta directa, casi ingenua en su franqueza. Y Sansón, en lugar de rechazarla, jugó con ella. Le mintió: si me ataren con 7 mimbres verdes, que aún no estén enjutos, entonces me debilitaré, y seré como cualquiera de los otros hombres. Dalila lo ató con 7 mimbres verdes, mientras él dormía. Los filisteos estaban escondidos en la habitación, esperando. Y Dalila gritó: Sansón, los filisteos sobre ti. Sansón se despertó, y rompió los mimbres como si fueran hilos de lino quemados por el fuego. Los filisteos se retiraron. Primera advertencia. Sansón vio que Dalila lo había atado mientras dormía. Vio que había gritado para alertar a sus enemigos. Y aún así, se quedó. Aún así, siguió amándola. Aún así, siguió durmiendo en su cama. Dalila no se rindió. Volvió a preguntarle: he aquí que te has burlado de mí, y me has dicho mentiras. Ahora, pues, te ruego que me declares con qué podría ser atado. Sansón le mintió. De nuevo: si me ataren fuertemente con cuerdas nuevas, que nunca se hayan usado, yo me debilitaré, y seré como cualquiera de los otros hombres. Dalila tomó cuerdas nuevas, lo ató mientras dormía, y volvió a gritar: Sansón, los filisteos sobre ti. Y llega Sansón las rompió de sus brazos como un hilo. Segunda advertencia. 2 veces había visto la trampa. 2 veces había elegido quedarse. El amor lo había cegado más efectivamente que cualquier arma filistea. Dalila insistió por tercera vez: hasta ahora me has engañado, y me has dicho mentiras. Declárame con qué podría ser atado. Esta vez, Sansón se acercó un poco más a la verdad: si tejieres 7 guedejas de mi cabeza con la tela. Dalila lo hizo. Aseguró la tela con la estaca, y gritó de nuevo. Y Sansón se despertó, y arrancó la estaca del telar, y la tela. Tercera advertencia. 3 veces en la misma habitación, con los mismos enemigos escondidos, con la misma traición. Y 3 veces Sansón eligió ignorarlo. Aquí está el secreto más profundo de toda la historia de Sansón, el que pocos maestros de Biblia señalan. La ceguera de Sansón no comenzó cuando los filisteos le arrancaron los ojos. Comenzó mucho antes, en esa habitación, en ese regazo. Sansón estaba ciego del corazón, ciego por una pasión, había convertido en ídolo. Había puesto el amor de Dalila por encima de su propia seguridad, por encima del bienestar de su pueblo, y por encima de su pacto con Dios. Y cuando ponemos cualquier cosa por encima de Dios, esa cosa se convierte en nuestra Dalila, se convierte en la fuente de nuestra destrucción. Entonces Dalila desplegó su arma final, la manipulación emocional sostenida. Y aconteció que,
presionándole ella, cada día con sus palabras importunándole. Su alma fue reducida a mortal angustia, día tras día. Dalila lo acosaba con la misma pregunta, mezclada con acusaciones de falta de amor y confianza. Si me amaras de verdad, me lo dirías. Si confiaras en mí, no me ocultarías nada. ¿Cómo puedes decir que me amas si tu corazón no está conmigo? Era una forma de tortura psicológica, lenta y constante, que fue erosionando la resistencia de Sansón hasta que su alma fue reducida a mortal angustia. Y en ese estado de agotamiento emocional, Sansón cometió el error más grande de su vida. Le descubrió todo su corazón. Nunca llegó navaja sobre mi cabeza, pues soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí, y me debilitaré, y seré como todos los hombres. No era solo una información táctica, era una confesión espiritual. Sansón estaba diciéndole a Dalila que su fuerza venía de Dios, que estaba ligada a un pacto sagrado, que era un hombre consagrado desde antes de nacer. Y al revelar eso, al entregar ese secreto a alguien que ya había demostrado 3 veces que lo traicionaría, Sansón estaba simbólicamente rompiendo el pacto él mismo. No esperó a que le cortaran el cabello para perder su fuerza. La perdió en el momento en que eligió a Dalila por encima de Dios. Dalila entendió que esta vez era la verdad. Y vio Dalila que él le había descubierto todo su corazón. Mandó llamar a los príncipes de los filisteos, diciéndoles: venid esta vez, porque él me ha descubierto todo su corazón. Mientras Sansón dormía sobre sus rodillas, ella hizo que un hombre le rapara las 7 guedejas de su cabeza, y entonces comenzó a afligirle, pues su fuerza se había apartado de él. Cuando Dalila gritó por última vez: Sansón, los filisteos sobre ti, él se despertó de su sueño, y pensó: esta vez saldré como las otras, y me escaparé. Pero no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Esas palabras son algunas de las más trágicas de toda la Biblia. No sabía que Jehová ya se había apartado de él. Sansón no sabía. Pensó que todo seguía igual. Pensó que podría salir de esa situación como había salido de todas las anteriores. Pero algo había cambiado fundamentalmente. No era solo el cabello. Era el pacto. Era la presencia de Dios. Y cuando la presencia de Dios se aparta de un hombre, ese hombre queda completamente solo, sin importar cuánto poder haya tenido antes. Los filisteos lo capturaron, y lo primero que hicieron fue arrancarle los ojos. Es una imagen de una ironía brutal y perfecta. El hombre que se había negado a ver la traición tenía frente a sus ojos, que había ignorado 3 advertencias claras, que había elegido la cejera del corazón. Ahora era físicamente ciego. El castigo externo reflejaba la condición interna. Lo llevaron a Gaza, lo ataron con cadenas de bronce, y lo pusieron a moler en la cárcel. El campeón de Israel, el hombre que había cargado las puertas de esa misma ciudad sobre sus hombros, ahora estaba encadenado en sus mazmorras, haciendo el trabajo de un animal o un esclavo. Los filisteos se burlaban de él, lo exhibían como trofeo. Era el símbolo de su victoria sobre el Dios de Israel. Pero en la oscuridad de esa prisión, algo que los filisteos no podían ver, estaba ocurriendo. Pero el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Era un detalle que los carceleros probablemente notaron y descartaron como irrelevante. ¿Qué importaba si el cabello de un prisionero ciego crecía? No sabían que ese cabello era el símbolo de un pacto que Dios no había abandonado, aunque Sansón lo hubiera traicionado. No sabían que en la oscuridad de esa celda, un hombre quebrantado estaba siendo restaurado. No sabían que la historia no había terminado. Lejos de las distracciones, despojado de su fuerza, de su orgullo, de su vista, de su libertad, Sansón finalmente tuvo tiempo para ver, no con los ojos físicos, que ya no tenía, sino con los ojos del corazón. Vio la verdad de su propia debilidad, vio el patrón de sus errores, vio cómo había desperdiciado el don que Dios le había dado, persiguiendo pasiones que lo destruían. Y en esa oscuridad, comenzó a regresar a Dios. No tenemos registro de sus oraciones en la prisión, pero sí tenemos el resultado. Cuando llegó el momento decisivo, Sansón sabía exactamente a quién llamar. Los filisteos decidieron celebrar una gran fiesta en honor a su dios Dagón. Nuestro Dios entregó en nuestras manos a Sansón, nuestro enemigo. El templo estaba lleno. 3000 personas en el techo. Todos los príncipes de los filisteos
en el interior. Era el mayor evento de celebración habían tenido en años. Y para el punto culminante de la fiesta, trajeron a Sansón para que los entretuviera. Lo sacaron de la prisión. Lo pusieron a actuar frente a la multitud. Y luego, lo colocaron entre las dos columnas centrales que sostenían todo el edificio. Sansón pidió al joven que lo guiaba que lo dejara tocar las columnas. Déjame palpar las columnas sobre las que descansa la casa, para que me apoye en ellas. Era una petición aparentemente inocente, pero en ese momento, Sansón elevó la oración más poderosa de su vida. No era una oración larga ni elaborada, era la oración de un hombre quebrantado que había llegado al final de sí mismo. Señor Jehová, acuérdate ahora de mí y fortaléceme. Te ruego, solamente esta vez, oh Dios, para que de una vez tome venganza de los filisteos por mis dos ojos. Noten lo que Sansón no pidió. No pidió ser restaurado a su antigua gloria. No pidió que le devolvieran los ojos. No pidió vivir. Pidió una última oportunidad de cumplir su misión. Pidió ser útil a Dios una vez más. Aunque fuera la última. Era la oración de alguien que finalmente había entendido que su vida no era suya, sino de Dios. Y Dios respondió, con una mano en cada columna. Sansón clamó, muera yo con los filisteos. Y se inclinó con toda su fuerza. Las columnas cedieron. El techo comenzó a derrumbarse. El templo entero colapsó sobre los príncipes, sobre la multitud, sobre todo el que estaba dentro. Y los que mató al morir fueron muchos más que los que había matado durante su vida. En su muerte, Sansón cumplió su misión más completamente que en toda su vida. En su mayor momento de debilidad, Dios manifestó su mayor poder. Hay una dimensión de esta historia que pocos maestros señalan, pero que es fundamental para entender su significado completo. Sansón es lo que los teólogos llaman un tipo de Cristo, una figura del Antiguo Testamento que prefigura y anticipa a Jesucristo. Las similitudes son demasiado específicas para ser coincidencia. Sansón nació de una madre que era estéril. Su nacimiento fue anunciado por un ángel y fue consagrado para una misión divina desde antes de nacer. Jesús nació de una virgen. Su nacimiento fue anunciado por el ángel Gabriel y fue enviado por el Padre para una misión de redención desde antes de la fundación del mundo. Sansón fue traicionado por alguien cercano a él, alguien que amaba. Jesús fue traicionado por Judas, uno de sus 12 discípulos, alguien que había comido con él, que había caminado con él, que había visto sus milagros. Sansón murió con los brazos extendidos entre dos pilares, en un acto que destruyó a sus enemigos. Jesús murió con los brazos extendidos en una cruz, en un acto que destruyó el poder del pecado y la muerte. Y la muerte de Sansón salvó a más personas que toda su vida. La muerte de Jesús salvó a la humanidad entera. Pero la lección más personal, la que toca directamente nuestras vidas, es la pregunta que esta historia nos hace a cada uno de nosotros. ¿Cuál es tu Dalila? Todos tenemos una. No necesariamente es una persona. Puede ser una ambición descontrolada que te ha llevado a comprometer tu integridad. Puede ser una adicción, sabes que te destruye, pero a la que sigues volviendo. Puede ser una relación tóxica, de la que no puedes salir aunque hayas visto las señales de advertencia una y otra vez. Puede ser el orgullo, que te impide pedir ayuda. Puede ser el miedo que te paraliza y te impide cumplir tu propósito. Puede ser la necesidad de aprobación, te hace sacrificar tus valores para obtener el amor de los demás. La historia de Sansón nos enseña que las Dalilas raramente atacan de frente. No llegan con violencia y con amenazas obvias. Llegan con amor, con ternura, con una pregunta aparentemente inocente. ¿Por qué no confías en mí? Llegan con persistencia, día tras día, erosionando nuestra resistencia hasta que nuestra alma es reducida a mortal angustia. Y cuando estamos agotados, cuando ya no tenemos fuerzas para resistir, es cuando revelamos nuestro secreto más profundo, cuando entregamos lo más sagrado que tenemos. Sansón tuvo 3 advertencias claras antes de su caída. 3 veces Dalila demostró que lo traicionaría. 3 veces él eligió ignorarlo. ¿Cuántas advertencias has recibido tú? ¿Cuántas veces has visto la trampa y has elegido volver a caer en ella? ¿Cuántas veces ha gritado alguien en tu vida, de una forma u otra, los filisteos sobre ti? Y tú has roto las cuerdas y has vuelto a dormirte en el regazo de tu Dalila. La buena noticia, la verdad que transforma esta historia de tragedia en esperanza, es que la historia de Sansón
no termina en la prisión, termina en el templo. Termina con una oración respondida. Termina con la mayor victoria de su vida. Y eso significa que no importa cuántas veces hayas caído, no importa cuánto hayas desperdiciado el don que Dios te dio. No importa si en este momento estás en la oscuridad de tu propia prisión, ciego y encadenado por las consecuencias de tus propias decisiones. El cabello puede crecer de nuevo. El pacto puede ser restaurado. Dios puede responder una oración de un hombre quebrantado que simplemente dice: acuérdate de mí. Así, Sansón pasó de ser un simple guerrero a convertirse en un símbolo eterno de la trágica lucha humana entre el espíritu y la carne, entre el propósito divino y las pasiones humanas, entre la fuerza que viene de Dios y la debilidad que viene de nosotros mismos. Su historia nos recuerda que nuestra mayor fuerza puede existir con nuestra mayor debilidad, que el don de Dios en nuestra vida no nos hace inmunes a la tentación, y que solo en la rendición total a Dios encontramos la verdadera victoria. No esperemos a estar ciegos y encadenados para clamar a Dios. Podemos elegir ver hoy. Podemos identificar nuestra Dalila antes de que nos corte el cabello. Podemos volver a nuestro pacto antes de perder nuestra fuerza. Esa es la lección de Sansón. Esa es la invitación de Dios para cada uno de nosotros hoy.